¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy en esta ocasión, bueno pues para un video más, para un tutorial más para el canal. Y en esta ocasión, bueno pues le traigo un video totalmente diferente a lo que solemos hacer, que en este caso pues nos dedicamos a hacer videos tutoriales de algún tema, ya sea una cumbia norteña, y bueno, que es lo que hemos estado subiendo normalmente, que es casi un poquito más tirándole a la cumbia, ¿no? Pero en este caso, bueno pues me gustaría traerles, o más bien quise traerles este video. Más que nada porque varios de mis suscriptores que pues suelen verme, me preguntan más o menos cómo se toque, o cómo se toca, perdón, un tipo de género de música, ¿no? En este caso, ya sea una cumbia, norteña, salsa, balada, etcétera. Y en este caso, bueno, pues quise traerles una manera de cómo ustedes pueden tocar la salsa. Ahora yo para estos fines, o para para el fin de este video, pues quiero aclararles, pues yo no soy un experto como tal tocando este género. Me gusta mucho, sí, exactamente la salsa. No soy un experto, pero bueno, les voy a enseñar más bien una técnica que yo uso, o más bien como yo suelo hacerlo, ¿no? Como suelo tocarlo, y bueno, espero que les ayude y les sirva de algo. Así que bueno, pues sin más dilación, vamos a continuar con el video. Muy bien, para este ejemplo lo vamos a usar, pues, no sé, por ejemplo en el tono de sol menor con un fa mayor. Vamos a subirle un poco. Muy bien, vamos a usarlo con esos dos acordes. También, perdón, también ustedes lo pueden hacer con un do menor, por ejemplo, y un la, ¿no? Ya de ustedes dependerá o como quieran ir a hacerlo, o bien pueden hacerlo con sol menor, luego fa, y luego pues intentarlo con fa menor y re sostenido. Ya ustedes van a ir probando cómo ustedes se sientan más cómodos. Para este video lo vamos a hacer con esos dos únicos acordes, ¿va? Muy bien. La manera en que yo lo suelo hacer es de esta manera, ¿no? Bueno, se los voy a explicar desde abajo hacia arriba, ¿no? De forma ascendente, como yo lo suelo hacer. En este caso, bueno, pues lo hago de esta manera. Muy bien, eso pueden hacerlo de esa manera. También pueden hacerlo de esta manera. Ahorita les estoy explicando un poquito más rápido cómo son las formas que ustedes lo pueden hacer, ya sea desde si apenas empiezan a tocar este género, o bien si ya saben, digamos, dominarlo, a lo mejor incluso más que yo, bueno, pues de algún modo para que les sirva de algo. Ahora, posteriormente a eso, se los voy a explicar más despacio para que ustedes evidentemente lo hagan. Muy bien, pueden hacerlo también octaveado. ¿Sale? Pueden hacerlo octaveado. Ahorita lo estamos haciendo así. Ahora vamos a hacerlo de una manera que yo en lo personal lo hago y pues realmente me gusta hacerlo así, ¿no? Entonces yo lo hago de esta manera, octaveado, así de este modo. Vamos a posicionarnos en sol menor y fa, ¿sale? En esos únicos dos acordes, como les dije al principio. A mí me gusta hacerlo así, solo hacerlo de esta manera, ¿no? Hago esto así. Muy bien, lo suelo hacer de esa manera porque, bueno, me he acostumbrado más a ese ritmo o a ese estilo propio, pues, y lo hago de esa manera. Yo en mis presentaciones, cuando llego a tocar, pues lo hago de esa manera, ¿no? Muy bien, ya ustedes lo pueden ir haciendo de la manera que ustedes gusten. Ahora, yo lo hago de esta manera. Ustedes posiblemente lo quieran, digamos, octaviar hasta acá, ¿no? Sería de acuerdo a ustedes, ¿no? Muy bien, a grandes rasgos les podría decir que ese es el modo en que yo suelo hacerlo, ¿no?
podríamos hacerlo de qué manera. A ver, a lo mejor se lo estoy explicando un poquito de rápido. Vamos, tratando de hacer, a lo mejor que hay personas que ya suelen, digamos, dominar, por decirlo de algún modo, este género, o lo tocan de esa manera, ¿no? Ahora, si tú eres principiante o apenas inicias o quieres entender cómo es la estructura, pues igual te lo puedo explicar paso a paso, ¿no? Muy bien, así vamos a comenzar, ¿no? Ahora lo vamos a hacer un poco más despacio. Ya cuando ustedes vayan adquiriendo un poquito más de práctica o velocidad en sus dedos, pues ya lo van a hacer ustedes un poco más rápido, ¿no? Va a ser más natural. Perfecto. Y para la otra que les comentaba yo, que solo hacerlo, sería de este modo, ¿no? Pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Y ya después ustedes pueden ir dominando el género, el estilo que ustedes gusten, y lo pueden hacer a su modo. Realmente yo lo que les puedo decir para que toquen la salsa, yo en mi caso, como lo he aprendido y como lo he visto en otros compañeros tecladistas o en algunos otros videos, porque también suelo ver tutoriales para igual un poquito de ir agarrando. Pero lo que sí estoy seguro de que les puedo decir es que estos géneros, como todos en este caso, ya si tú quieres tocar cumbia, ¿no? Siento que son géneros, o más bien la música es para ser creativo, para experimentar. O sea, yo te puedo decir que lo toques así, ¿no? Pero a lo mejor tú vas a querer tocarlo así. Ya es cuestión de que ustedes le metan su estilo, su creatividad, ¿no? Como ustedes lo quieran hacer. A grandes rasgos podría decirles que lo tocaran de una u otra manera. Finalmente es el estilo que ustedes le vayan a imprimir, la forma en que ustedes vayan a querer hacerlo, ¿no? De algún modo trato de hacérselos lo más sencillo posible para que ustedes se vayan dando cuenta. Si hay alguna duda que tengas, esto fue, digamos, lo estamos haciendo un poquito de rápido, pero con las maneras o las formas que les estoy contando o explicando cómo lo pueden tocar, tú puedes, por ejemplo, pausar el video o bien ponerlo a modo lento para que vayas viendo cómo se hace. Igual, realmente no es tan rápido, ¿no? O sea, es sencillo. Y tú lo puedes hacer, implementar con otro acorde, no sé, por ejemplo, la menor. Con si. Perdón, en menor. A mí me gusta hacerlo más octaviado porque como se escucha más rico, ¿no? Más le da más ese toque, ¿no? Más salsero. Bueno, en mi caso, a lo mejor a ti te gusta así. Como te digo, y también es válido. El punto aquí es ser creativo y que implementes ese estilo dentro de la música, ya sea para tu grupo o porque te gusta tocar simplemente el teclado. Muy bien, si te ha gustado este video, agradecería que me dejaras un buen like y te suscribieras al canal activando la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cuando subimos un nuevo video.
Espero que les haya gustado este video, no haber sido tan rápido. Como les digo, pueden pausar el video o más bien regresarlo cuantas veces quieran, ponerle en modo lento para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Traté de hacerlo lo más despacio, pero ustedes van viendo, ¿no? Cómo se hace y en las escalas que ustedes quieran. Muy bien, bueno, pues sin más, por el momento no les entretengo más. Este ha sido todo por el video de hoy. Hasta luego, cracks.